En este capítulo nos vamos a centrar en el cálculo de los costes de producción y la elección de las combinaciones óptimas para que la empresa alcance su objetivo, que es maximizar el beneficio. En capítulos previos hemos tratado de cómo va a producir la empresa, es decir, cuáles son la combinación de factores, que en nuestro modelo son esencialmente dos, un modelo reducido, trabajo y capital, qué combinación de factores utiliza la empresa para producir, combinando esos factores más una cierta tecnología existente en el momento y a su disposición. Con eso la empresa consigue diferentes niveles de producción. A nosotros esencialmente los niveles de producción que nos interesan son los de producción óptima. Pero una vez que la empresa tiene esa posibilidad de combinación de factores de producción con su tecnología determinada y puede determinar qué nivel de producción es el que es alcanzable de forma óptima para la misma, lo siguiente es cómo elegir esa combinación óptima. Y esa combinación óptima pasa por aquella que minimiza los costes, porque el objetivo esencial de la empresa es el de maximizar el beneficio. ¿De qué dependen esos costes? Pues esos costes esencialmente dependen del nivel de producción que se determine, más también un factor que es el factor tiempo, combinado con el de tecnología. El factor tiempo tiene mucha importancia porque los costes varían con el paso del mismo, esencialmente por la mayor experiencia tanto en el uso del capital que se maneja en la empresa como por una mayor formación, una mayor habilidad, si lo queremos, del personal que trabaja en la empresa, que hace que efectivamente sea cada vez más eficiente. Los objetivos de este capítulo los tenemos aquí y son, pues, esencialmente conocer los diferentes tipos de costes de una empresa y cómo se obtienen los costes medios y costes marginales. También nos vamos a plantear comprender por qué los costes de una empresa pueden diferir entre el corto y el largo plazo. Analizaremos cómo puede deducirse la cantidad óptima de factores que debe utilizar una empresa para maximizar sus beneficios y concluiremos este capítulo con el estudio de las economías de escala. Bueno, sobre el concepto de costes y la clase de costes podemos encontrar una gran variedad de tipologías de definiciones. No vamos a verlas todas, pero sí nos vamos a centrar en algunas que nos son de utilidad para el manejo dentro de los conceptos que necesitamos. Vamos a estudiar los costes contables, los costes económicos, los costes de oportunidad, los costes irrecuperables o costes hundidos y también veremos lo que se llaman los costes del capital. Parémonos en el primero. ¿Qué entendemos por costes contables? Quizás sea, digamos, el tipo de costes más ampliamente conocido, por decirlo de alguna forma. ¿Qué entendemos por costes contables? Pues todo aquello que suponen un desembolso, los gastos reales, es decir, lo que la empresa paga por los usos de capital o de trabajo que necesita para su actividad habitual. Son los costes explícitos, es decir, aquellos que implican pagos directos a otras empresas, a otras personas. También otros que no son quizás tan conocidos, pero contablemente, desde luego que sí, que son los gastos de depreciación del equipo de capital. Es decir, un equipo que se compra en un determinado momento, pues se van aplicando unas reglas de depreciación, de forma que, digamos, pasado X tiempo, meses, habitualmente años, pues ese equipo se considera ya amortizado y bueno, deja de aparecer en la contabilidad oficial de la empresa como un coste más, aunque puede ser que tenga todavía utilización, pero sabemos que pasado X tiempo, pues la maquinaria hay que modificarla por otra, pues más novedosa porque se queda obsoleta. Hay otro coste interesante, que es lo que denominamos como costes económicos. Los costes económicos se refieren a todos aquellos que implican la utilización de recursos económicos en la producción, incluido el concepto de coste de oportunidad. El concepto de coste de oportunidad lo vamos a ver seguidamente y es aquel que implica un mejor uso alternativo. Es decir, si un elemento de la empresa pudiera tener un uso alternativo más eficiente
con el que generar, digamos, un mayor ingreso, estaríamos teniendo un coste de oportunidad, porque debiéramos de haberlo dedicado a ese otro. El concepto de coste de oportunidad es de los conceptos más relevantes a la hora de la toma de decisiones por parte de la empresa de cara al futuro, porque implica, digamos, la posible utilización mejor de un recurso por parte de la empresa. Pongo un ejemplo. Si tuviésemos, por ejemplo, un edificio, la empresa nuestra tiene un edificio y que es propiedad, por la razón que sea, es propiedad, y no tenemos que pagar ningún tipo de alquiler, ni ningún tipo de hipoteca, ni suponen ningún gasto, digamos, de la adquisición de ese local, de ese edificio, porque ya es nuestro. ¿Significa que eso no supone ningún coste? Desde el punto de vista del coste de oportunidad, sí. Pongamos que nuestra empresa, pues, produce el bien que sea y, pues, nos da un determinado beneficio. Supongamos que nuestra empresa no va excesivamente bien, nos da un beneficio corto, que a lo mejor puede ser, pongamos, de 100 unidades monetarias, muy poco. Y nosotros tenemos un edificio con el que producimos, de nuestra propiedad, no tiene ningún coste contable, pero ese edificio lo podríamos poner en alquiler, en lugar de dedicarnos a producir. Y si lo pusiéramos en alquiler, nos daría un beneficio, pues, de 500 unidades monetarias. No produciríamos nada y viviríamos de la renta de ese alquiler. Produciendo tenemos 100 unidades, no produciendo, simplemente alquilando el edificio, tenemos, digamos, una renta de 500 unidades. Evidentemente estamos renunciando ahí a una posible entrada económica y eso está significando un coste de oportunidad, porque podríamos tener la oportunidad de dedicar ese edificio al alquiler y no producir, y se habría sido más rentable para la empresa. Por ejemplo, otro coste de oportunidad frecuente suele ser el vinculado, digamos, a los sueldos de la propiedad. Es decir, el empresario, pongamos que es un pequeño empresario, pues decide trabajar en su negocio y no tiene un sueldo determinado, incluso, digamos, hay meses en los que no tiene ningún ingreso, porque, digamos, se prefiere, digamos, dedicarlo todo al funcionamiento de la empresa. ¿Significa que porque no haya ningún sueldo para el empresario no hay ningún coste para la empresa? Pues contablemente sí, pero desde el punto de vista económico hay un coste de oportunidad, porque esa persona podría dedicarse perfectamente a trabajar en otro sitio y tener un sueldo, y en ese caso tendría unos ingresos. Ahí hay un coste de oportunidad, es decir, hay una mejor opción posible. Bien. Bueno, pues esa sería, digamos, esencialmente la idea que está detrás del coste de oportunidad. No sería un coste contable, porque no supone ningún desembolso, pero sí que evidentemente es un mejor uso de un bien, de un servicio, de una persona, de un factor de producción que podría generar ese ingreso. ¿Vale? Luego, una parte de los beneficios generados de la empresa pueden ser considerados como costes empresariales y los beneficios contables serán mayores que los beneficios económicos habitualmente, por esta cuestión de que los beneficios económicos incluyen un coste más, que es el coste de oportunidad. Otro concepto es el de coste irrecuperable o coste hundido. Como su nombre denota, el coste irrecuperable es aquel que no puede recuperarse una vez que se realiza. Por tanto, no debe de influir en las decisiones económicas de la empresa y no se incluye dentro de los costes económicos. Por ejemplo, si tenemos, digamos, un gasto en la compra de una patente que necesitamos para el funcionamiento de nuestra empresa. Esa compra de esa patente solamente sirve para producir el producto que la patente respalda. Si dejáramos de producir ese determinado producto, la compra de la patente no nos sirve en principio para nada, porque no podemos, digamos, dedicarla a ninguna otra cosa. Luego es un coste realmente irrecuperable. O si compráramos una maquinaria muy especializada que solamente puede utilizarse para producir un determinado bien y no puede dársele otro. Bueno, pues no tendría ningún coste de oportunidad, porque realmente no existiría la oportunidad de dedicar esa máquina a otra cosa. Ni siquiera, digamos, posiblemente encontraríamos una tercera persona interesada en comprarla, porque solamente sirve para un determinado fin.
Luego no se incluye dentro de los costes económicos. Importante, no es lo mismo un coste irrecuperable o un coste hundido que un coste fijo. Un coste fijo sí tiene un coste de oportunidad, un coste irrecuperable no lo tiene. Otra clase de costes serían los costes de capital. Los costes de capital tienen una definición desde el punto de vista contable y otra desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista contable, pues hay diferentes formas de contabilizarlo, pero una posible es que, pues como aquí se indica, que se parte del valor histórico, del precio histórico de una máquina, por ejemplo, concreta, y le aplicamos una regla de depreciación, de tal forma que al cabo de un determinado periodo de tiempo, habitualmente de años, pues esa máquina pues, vale cero. Vamos, digamos, descontándolo progresivamente y en nuestra contabilidad aparece tal cual como ese coste asociado al capital. Desde el punto de vista de la microeconomía, lo vamos a considerar como si se tratara de un autoalquiler hacia la empresa. Es decir, en microeconomía lo vamos a entender como que el coste de una máquina sería el coste de una hora máquina, que sería la renta que se obtendría de esa máquina en la mejor alternativa de uso, es decir, que es un concepto muy próximo al de coste de oportunidad, de tal manera que la empresa soporta un determinado coste, lo podemos anotar por la letra R, ¿no?, como renta, por usar la máquina durante una hora, independientemente de que la empresa sea dueña o no, o sea, alquila a un tercero, es decir, como si se tratara de un autoalquiler. Y con eso, digamos, iríamos determinando cuál es el coste del uso del capital del que dispone la empresa.